tot el món? La Generalitat promou la innovació i la internacionalització amb l'objectiu de millorar la competitivitat de la teva empresa. El govern català, a través d'Acció, compta amb una xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions que arriben a més de 100 mercats. Les oficines són el teu suport per començar a exportar, establir-te a l'exterior o vendre en nous mercats a través dels canals digitals. A més, també t'ajuden a identificar nous socis tecnològics i compradors d'arreu del món i a accedir a processos de compra pública internacional. Les oficines actuen com una prolongació de la teva empresa a altres mercats i t'ofereixen espais de soft landing per aterrar suaument al país de destí. També treballen per la captació d'inversions estrangeres a Catalunya. Una altra eina per impulsar el teu negoci són les missions empresarials. Siguin virtuals o presencials, són una oportunitat per fer prospecció de mercats i apropar-te a les tecnologies més revolucionàries del moment. Si hi ha negoci, t'hi portem. Acció també posa al teu abast el Catalonia Trade Portal, un web on trobaràs quins aranzels, llicències o tràmits requereix cada producte en un país concret i on podràs calcular-hi els costos d'exportació. I si tens mercaderies aturades a una frontera o qualsevol dubte relacionat amb les teves exportacions o importacions, pots contactar amb l'Oficina de Barreres a la Internacionalització. Un equip d'experts et respondrà de forma ràpida i personalitzada. Aprofita la xarxa d'oficines exteriors i els serveis d'Acció per apropar-te a les oportunitats i fer créixer el teu negoci a escala internacional. Acció. Fem avui l'empresa del demà. Hola, bona tarda. Soc Xavier Elizondo, mànager de l'oficina Next Generation d'Acció. Benvinguts a l'acte d'avui sobre les convocatòries Next Generation d'espais sectorials de dades. Gràcies a tothom per connectar-se. Tenim certa expectació amb aquest webinar i més de 400 persones inscrites ara mateix. L'oficina Next Generation, us faré 5 cèntims i seré molt breu perquè sempre dic que quan em connecto a un acte no m'agrada que estigui mitja hora fent la benvinguda, llavors intentaré predicar amb l'exemple. L'oficina Next Generation és un projecte que vam muntar ara fa 3 anys per intentar aconseguir màxim retorn econòmic, euros, cap a les empreses catalanes, de tot el que està sortint del pla de recuperació Next Generation. Perquè us feu una idea, hem fet unes 3.000 reunions en aquests 3 anys i les empreses catalanes han captat ja més de 1.500 milions d'euros en convocatòries estatals de concurrència competitiva, que són les grans. La feina que fem habitualment és promoure aquestes convocatòries, sobretot quan pensem que són particularment interessants. A les empreses els elaborem un full de ruta, que li diem GPS, guia personalitzada de seguiment, amb convocatòries anuals que sortiran i que encaixen amb la seva casuística concreta, i això ho enllacem també amb un sistema d'alertes. Us he posat aquí al costat un codi QR per si algú li interessa apuntar-se, a contacte, demanar-nos reunió d'assessorament o alertes. I avui mateix, per posar un exemple, acaba de sortir alerta del kit digital per a empreses mitjanes. Sabeu que el kit digital és per digitalització bàsica i fa mesos que s'esperava per a empreses mitjanes. Llavors, amb el sistema d'alertes, qui ens ha demanat digitalització, avui li haurà arribat un mail avisant que això ja està obert. En segon lloc, comentar l'objectiu de l'acte d'avui. L'objectiu de l'acte és conèixer les línies d'ajut relacionades amb espais de dades de manera genèrica. Donar les gràcies, sobretot, als participants que tenim avui, tant de la SEDI, la Secretaria d'Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, com de Generalitat de Catalunya, que tindrem una representant, el Guillermo Villuendas, de Polítiques Digitals, com 2 casos concrets que tindrem d'empreses que van guanyar a la primera convocatòria. Per part de la SEDIA, comentar també que s'estan fent webinars també sectorials aquests dies. El dia 10, dimarts, es va fer un sobre sector social, ahir es va fer un altre sobre salut i la setmana vinent, el dia 16, hi ha un acte sobre sector mobilitat. El d'avui serà més genèric. Particularment interessant aquesta convocatòria. En primer lloc, i sense fer spoiler, comentar que hi haurà
ajudes tant per promotors dels espais de dades com de les empreses que participen, com dels proveïdors tecnològics, i comentar també que l'abast del pla és molt gran. Estem parlant de 500 milions d'euros i això ho fa particularment interessant. La primera convocatòria d'aquesta primavera hi havia 150 milions i es van atorgar aproximadament 75, és a dir, queden diners. Si hi ha bons projectes, aquests projectes podran ser finançats i pensem que val la pena, i en el nostre cas, des de la Generalitat de Catalunya, el que ens interessa és aconseguir el màxim nombre d'espais de dades d'aquí perquè les empreses després es puguin integrar amb altres convocatòries. Per explicar una mica l'acte d'avui, l'acte tindrà com 3 blocs. En primer lloc, ens explicaran el pla d'impuls d'espais de dades sectorials de manera genèrica, una mica la visió, què són els espais de dades, com funciona el pressupost i els tipus de convocatòries. En segon lloc, 2 convocatòries concretes per part del Ministeri per a la Transformació Digital i la Funció Pública. En tercer lloc, que diríem és la part forta perquè estan a punt d'obrir ara. En tercer lloc, per part de Generalitat, el Guillermo Villuendas ens explicarà la convocatòria de proves de concepte d'espais de dades dins del programa RETEC. És una convocatòria més petita, però també amb un target una mica diferent d'empresa i que crec que pot complementar les anteriors. I per últim tindrem 2 casos d'èxit d'empreses que van guanyar a la primera convocatòria d'aquesta primavera. I acabarem amb un torn de preguntes. Respecte a tot plegat, una mica el rol que tenim a Acció ha estat sobretot de promoció, fer moltes trucades, molts e-mails, moltes reunions, com us deia, hi ha 400 inscrits ara mateix amb el webinar, animar les empreses que es presentin, sobretot qui tingui un grup, un espai, els clústers, associacions, entitats que agrupen moltes empreses, animar a que sí que és possible presentar-se a aquest tipus de convocatòria, tot i que sigui complexa. I jo veig el nostre rol també un potencial gran en buscar partners, sobretot buscar partners tecnològics per qui vegi que té potencial per fer un espai de dades però no sap com començar o no sap com fer-ho, que ens contacti perquè podem ajudar-lo a buscar partners tecnològics també. Per últim, comentar que tenim des de ja obert el xat per fer preguntes. Us animaria a que no espereu al final. Donar les gràcies també al Ministeri perquè tenim 3 persones seves directament contestant preguntes. Podem contestar, sisplau, si cal, si no és evident, digueu cap aquí va la pregunta. I sobretot les preguntes que feu cap al Ministeri sí que us diria que, òbviament, que les feu en castellà perquè sigui més pràctic i més àgil. Res més per part meva. Comencem l'acte i dono la paraula a Antonio Alcolea, subdirector general de Programas, Gobernanza y Promoción de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Adelante, Antonio, y gracias por participar de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar en esta jornada, en este evento y bueno, para contaros el plan de impulso de los espacios de datos sectoriales y las iniciativas que estamos desarrollando en el Ministerio para desarrollar en España los espacios de datos en todos los sectores de la actividad económica. Voy a compartir la presentación. Vale, pues como decía, como comentaba, Voy a presentarles el plan de impulso de espacios de datos sectoriales y de alguna manera también el planteamiento estratégico y de acción que queremos desarrollar a lo largo de estos próximos años en torno a los fondos del plan de recuperación, concretamente de los componentes 12 y 14. Voy a hacer una pequeña introducción primero de los espacios de datos y sobre todo el concepto de espacio de datos que nosotros somos capaces de financiar y vamos a poder financiar. Queremos financiar y es lo único que vamos a financiar. Y luego el conjunto de actuaciones que vamos a desarrollar dentro del entorno del plan de impulso de los espacios de datos sectoriales que se ha presentado recientemente. El objetivo de los espacios de datos sectoriales es resolver determinados retos o problemas que afectan a un colectivo, a un ecosistema y que se pueden resolver compartiendo datos entre los distintos participantes de ese ecosistema. Nosotros entendemos el concepto de espacio de datos en el sentido de ecosistema de compartición,
donde todos los actores deben de participar de una forma activa o consumiendo o bien proporcionando datos, y donde hay una serie de agentes que tienen que organizar el ecosistema. Cuestiones que se tienen que intentar resolver, pues fundamentalmente aquí hay algunos ejemplos de los que hemos identificado como casos de éxito en el aspecto, por ejemplo, de movilidad sostenible, pues todo lo que es la gestión del transporte multimodal. En el sector agroalimentario, la mejora de eficiencia de las explotaciones, la trazabilidad agroalimentaria, o en el ámbito del medio ambiente, pues todo lo que es la trazabilidad de los productos y la medición de la huella de carbono. Todos estos retos o todos estos casos de uso no se pueden resolver de forma individual por parte de las empresas, sino que requieren la participación de todo un colectivo, de toda una cadena de valor que aporte sus datos para ser capaces de resolver conjuntamente y de forma colectiva el problema. No son proyectos ni son iniciativas que estén al alcance de cualquiera. Necesitamos para ello que las empresas que participen tengan un mínimo nivel de madurez de digitalización, sobre todo en la gestión de los datos. Necesitamos que sean empresas que tengan ya cierta cultura en la gestión del dato, en la utilización del dato para la toma de decisiones y en su gestión, ¿no? El paso que queremos que den estas empresas o instituciones es hacia un modelo más disruptivo en el cual ya se abordan proyectos más complejos de mejora de eficiencia, desarrollo de productos, innovación o incluso de cumplimiento normativo, donde la base está en la compartición de los datos, no en gestionarlos internamente, sino ofrecerlos hacia afuera y obtener datos de otras entidades. El concepto de espacio de datos yo creo que de sobra conocido, entiendo que para todos los que están aquí presentes, pero quizá conviene recalcar que estamos hablando de ecosistemas donde cada uno de los participantes tiene soberanía absoluta sobre los datos, controla, gestiona y es capaz de controlar dónde se van a consumir los datos, quién los va a consumir y de qué forma se van a consumir, y a su vez como proveedores también. Estos ecosistemas se gobiernan en torno a un modelo de mecanismos comunes de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos, de los cuales hay infinidad de estándares e iniciativas de arquitectura, modelos de referencia, que son de sobra conocidos por todos. Pero aquí lo que nos interesa sobre todo es el impacto económico y la gestión de esos ecosistemas, no tanto la solución tecnológica que se quiera abordar. En estos ecosistemas tienen que intervenir tres actores. En primer lugar, los participantes, que son los que tienen los datos o consumen los datos, que son finalmente los actores principales que tienen que cooperar y compartir esos datos para conseguir esos objetivos. Y un actor que es orquestador, intermediario, que no participa de esas transacciones, pero sí que gestiona, gobierna, ordena, controla y regula el ecosistema, que es un actor intermedio legitimado por todos los participantes y que de alguna manera es el promotor de ese espacio de datos y que actúa como gestor de todo el ecosistema para los participantes. Algo parecido a lo que podrían ser, por ejemplo, cooperativas, etcétera, en el entorno clásico económico. Y luego un tercer actor muy relevante, que es la industria tecnológica, que es la que se tiene que encargar de proporcionar las soluciones y las plataformas y los servicios que necesitan tanto los participantes como los promotores para desarrollar esos casos de uso y que son realmente facilitadores, habilitadores del desarrollo de los espacios de datos. ¿Qué es lo que vamos buscando? Vamos buscando ecosistemas de estas características, donde los distintos participantes cooperan entre ellos, intercambian datos entre ellos. Hay un actor central, predominante, uno o varios actores que pueden ser los promotores, y luego toda esa industria que proporciona las soluciones y los habilitadores para desarrollarlo. Y es en estos tres principales actores donde nos vamos a centrar fundamentalmente en nuestro plan. ¿Qué es lo que tienen que hacer los promotores? Pues desarrollar los modelos de negocio, definir los modelos de gobernanza, incorporar, captar y generar masa crítica de participantes con datos de valor
y de calidad que puedan ser utilizados en el ecosistema y para realizar los casos de uso que se quieren desarrollar y construir y operar ese espacio de datos. En el fondo su labor es administrativa y de gobierno y operativa, pero realmente no tiene datos que intercambiar el promotor. El participante o conjunto de participantes son todos los actores que identifican en este caso de uso, en este espacio de datos, un modelo de negocio, un retorno de inversión, tienen que tener un incentivo para compartir datos y esa compartición de datos tiene que devolverle un retorno económico a este participante. Si no, no tiene ningún sentido que los participantes intervengan, salvo que en algunas excepciones no tengan más remedio que hacerlo por cuestiones puramente regulatorias. Preparación para la compartición de datos es otra de las funciones que tienen que desarrollar, tienen que encontrar, descubrir los datos que disponen, los datos que el ecosistema le puede proporcionar y generar con eso una integración de procesos y de gestión de datos interna dentro de la compañía que se base en los datos que se van a ir compartiendo y luego tiene que gestionar su incorporación al espacio de datos desde un punto de vista de onboarding dentro del espacio de datos. Y la industria tecnológica pues tiene que, en este caso, ver la oportunidad de los espacios de datos e intentar mejorar sus productos y sus servicios, adaptarlo a las necesidades que va a haber en el entorno del despliegue de los espacios de datos y aprovechar esta oportunidad para mejorar su oferta de productos y servicios y ser más competitivos también en el entorno de la gestión del dato y en particular de la compartición de datos. ¿Qué hemos hecho para fomentar todos estos ecosistemas y desarrollar espacios de datos en España? Pues fundamentalmente elaborar un plan de impulso de espacios de datos sectoriales que ha sido publicado recientemente, el día 21 de noviembre, se presentó por el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública en Madrid, en que creo que alguno de vosotros ya estuvisteis participando y estuvisteis asistiendo al evento. El plan tiene una financiación de 500 millones de euros. Se desarrollará entre 2024 y 2026. Corresponde a las inversiones del componente 12, la inversión 1 del componente 12 de espacio de datos y la inversión 2 del componente 14 de espacio de datos para el sector turístico. Y aborda todos los sectores de la economía en 11 iniciativas y 6 ejes de actuación. Los 6 ejes son los que se presentan aquí en la slide que estáis viendo. Son 3 ejes centrales que se basa fundamentalmente y están orientados a cada uno de los principales actores de los ecosistemas de espacio de datos que hemos comentado anteriormente. Un eje primero de promotores que viene a incentivar mediante ayudas reducir los costes de la inversión que tienen los promotores a la hora de poner en marcha los espacios de datos y desarrollar casos de uso sobre los espacios de datos. Un segundo eje que está más destinado a facilitarle a las empresas descubrir los espacios de datos, descubrir las oportunidades y desarrollar toda la transformación interna, técnica, jurídica y administrativa que requiere incorporarse a un espacio de datos y empezar a realizar transacciones sobre un espacio de datos, y a las industrias tecnológicas las ayudas necesarias para desarrollar los productos y los servicios que tienen que consumir promotores y empresas para desarrollar en su conjunto los espacios de datos. La idea es actuar sobre los 3 ejes al mismo tiempo, de forma que se pueda dinamizar y generar un círculo virtuoso de desarrollo de espacios de datos en su conjunto, en cualquier sector económico. No lo estoy mencionando, pero aquí estamos actuando para cualquier sector de actividad económica. Y luego hay 3 ejes adicionales que hemos incorporado para acelerar el proceso de este círculo virtuoso. Por un lado, alimentar a todos los sectores económicos de aquellos datos que tiene el sector público que pueden ser de interés para el sector económico, para un sector económico, pero que ahora mismo no son datos abiertos. Son datos que están dentro de un ámbito más protegido, incluso datos que todavía ni siquiera están preparados para ser compartidos, y la idea es llevar todos esos datos desde la oferta pública hacia la demanda de los sectores económicos. Un quinto eje que está más centrado en habilitadores y capacidades comunes. Aquí lo que estamos desarrollando son una red de centros demostradores de espacios de datos donde permitimos a las empresas experimentar y testar sus capacidades. Tenemos también
el desarrollo de modelos de referencia técnica, de arquitectura técnica, que vamos a poner en marcha próximamente, a partir del año 2025, a través de un centro de referencia de espacio de datos que vamos a poner en marcha y que va a tener un carácter de centro de referencia nacional para los espacios de datos. Y luego el desarrollo también, por ejemplo, de infraestructuras comunes o de cualquier otra iniciativa que sea facilitadora, capacitadora de los espacios de datos. Y luego un sexto eje, que es un eje muy importante, que es aprovechar todas estas iniciativas para promover, sensibilizar y facilitar la capacitación de profesionales para el desarrollo de los espacios de datos y, sobre todo, sensibilización de las empresas y de los sectores económicos sobre las oportunidades de compartir datos para su actividad económica. El plan se distribuye los fondos fundamentalmente en los tres primeros ejes, que se basan en subvenciones. Son los ejes de promotores, empresas e industria, con 160, 127 y 44 millones de euros en total. Y luego tenemos el resto de los ejes, que también tienen una contribución financiera importante, destacando fundamentalmente el de habilitadores y capacidades comunes, con 139 millones de euros, donde se desarrollan realmente grandes proyectos singulares, donde se van a poner a disposición de la actividad económica grandes volúmenes de datos. El conjunto de medidas está todo publicado en el plan. Este es el esquema, la parrilla de iniciativas. Nos vamos a centrar hoy en los tres primeros ejes, que son las convocatorias que tenemos ahora mismo puestos en marcha. Pero bueno, me vais a permitir que destaque, por ejemplo, la iniciativa número 9 de espacio de datos de desarrollo regional, que es lo que se viene denominando los proyectos RETEC, y donde precisamente en Cataluña pues hay una financiación para algunos de estos proyectos. Creo que precisamente el proyecto que se va a presentar en la tercera parte de esta jornada está financiado precisamente ya con este plan y forma parte de las iniciativas que este plan está impulsando. Así que ya gran parte de las medidas están en marcha. Ahora lo que toca es aprovechar estas oportunidades, aprovechar esta financiación, intentar desarrollar estos ecosistemas, desplegarlos y ponerlos en marcha. Para ponerlo en marcha necesitamos de la colaboración de todas las partes, participantes, promotores e industria, y de todos aquellos agentes facilitadores, como puede ser Accio, que ayude a generar las sinergias necesarias y las conexiones necesarias para aprovechar estos fondos. Tenemos una oportunidad única, la ventanilla se cierra a finales de enero y a partir de entonces ya va a ser muy difícil que podamos dinamizar fondos de forma activa. Así que ahora es el momento de aprovechar estas oportunidades y aprovechar las tres convocatorias que vamos a poner en marcha de forma inmediata. Una convocatoria de demostradores de caso de uso, que es la segunda convocatoria que continúa la primera con 75 millones de euros para completar las acciones que teníamos previstas inicialmente. Una convocatoria de 44 millones de euros que se va también a publicar muy pronto, por deciros que en cuestión de días. Y luego una convocatoria de Kit Espacio de Datos, que es el programa que vamos a utilizar para dinamizar a las empresas para que se incorporen y se conecten a los espacios de datos. Y esta convocatoria la vamos a poner en marcha en enero. Al final lo que queremos es que el conjunto de ecosistemas, todos los que están participando en un espacio de datos, tengan clara que cada uno en su rol tiene un instrumento de financiación diferente. No hace falta hacer proyectos en cooperación ni grandes consorcios. Aquí lo que hace falta es que cada uno sepa qué quiere hacer, qué rol quiere desempeñar, qué funciones quiere poner en marcha, y cada uno encuentre la financiación a medida que necesita para desarrollar su actividad dentro del ecosistema. Lo importante es que haya claridad en lo que se quiere hacer, la finalidad última de todo el ecosistema, pero cada uno de ellos tiene que ir al instrumento más adecuado. Los tres instrumentos van a estar simultáneamente a disposición de todos los actores, y es importante que tengamos claridad y lucidez a la hora de saber dónde presentar nuestro proyecto y qué tipo de proyecto se puede financiar en cada uno de los instrumentos. Y esto es precisamente
lo que mi compañero Javier Cotillas nos va a presentar ahora con más detalle y al cual les doy paso para que profundice en cada una de las 3 convocatorias. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Antonio. Voy a continuar yo con la presentación. Voy a compartir yo mi parte. Muy bien, ya yo creo que se ve. Pues como comentaba Antonio, yo a continuación os voy a resumir las características principales de 3 convocatorias que se van a poner en marcha en los próximos días y que son 3 de las iniciativas que están incluidas dentro de este plan de impulso de los espacios de datos sectoriales. Como ya comentaba Antonio, y yo voy a repetir en más de una ocasión porque creemos que es esencial entender la estructura de estas convocatorias, identificamos a 3 tipos de actores en un espacio de datos: los participantes, los promotores y la industria tecnológica. Y es a cada uno de estos participantes, que también son cada uno de los ejes dentro del plan de impulso, a los cuales va a ir destinada cada una de las convocatorias específicamente. Como decía Antonio, vamos a hacer una convocatoria para promotores con un presupuesto de 75 millones de euros. Otra convocatoria para la industria tecnológica, para la creación de nuevos productos y servicios, con un presupuesto de 44 millones. Y para los participantes, para las empresas, en particular las pymes, se abrirá una convocatoria que llamamos Kit de Espacios de Datos para poder conectarse a espacios de datos con un presupuesto total de 127 millones de euros. En primer lugar, vamos a comentar la primera de las convocatorias, de estas 3 convocatorias, que en realidad es la segunda, del programa para los demostradores y casos de uso, que está destinada a aquellos promotores que quieran poner en marcha un caso de uso con una plataforma para un espacio de datos. Pero antes de empezar con las características de esta segunda convocatoria, permitidme que os resuma el resultado de la primera. En total hemos tenido 78 proyectos que han sido finalmente financiados y, como ya han adelantado, 2 de ellos nos van a presentar más adelante su experiencia en esta convocatoria y los proyectos que van a realizar. En total han sido 75 millones de euros, que prácticamente es exactamente la mitad del presupuesto total. Por lo tanto, esta segunda convocatoria aprovecharemos el remanente de la primera para financiar en esta segunda. En particular, en la Comunidad de Cataluña ha habido 7 proyectos que han sido finalmente financiados en esta primera convocatoria, con un presupuesto total de ayuda de 6 millones de euros, y estaban enfocados al sector agroalimentario, al sector de la movilidad y a la economía social y de los cuidados. Entrando en las características de las convocatorias, de esta segunda convocatoria para demostradores y casos de uso, lo primero es tener claro que el objetivo es financiar los costes para los promotores de los espacios de datos. Y en esta convocatoria hay 2 tipos de proyecto que identificamos como líneas. La línea 1 está destinada a la creación de centros demostradores, que son plataformas tecnológicas que se ponen a disposición de cualquiera que quiera realizar pruebas de concepto o pilotos en un espacio de datos. Por lo tanto, es una plataforma que se creará por parte de un promotor y tendrá una función de demostrador para otros proyectos que quieran llevarse a cabo en esa plataforma. La segunda línea es la dedicada a los casos de uso. Este tipo de proyectos están orientados a aplicaciones reales de exploración de tecnologías de compartición y tratamiento de datos. Es importante tener claro que en los casos de uso se debe presentar una solución a un problema de negocio que se va a resolver a través de la compartición de datos entre diferentes participantes. Esto voy a insistir mucho porque es esencial en esta convocatoria. La clave es que tiene que haber diferentes participantes que vayan a compartir datos entre ellos, y gracias a esa compartición van a solucionar un problema y van a obtener un beneficio, por tanto. Pues bien, esta segunda convocatoria está regulada por las mismas bases reguladoras que la primera, que se publicaron el 18 de enero de 2024. En estas bases reguladoras, que tuvieron una modificación en abril y una muy reciente la semana pasada, ahí tenéis todas las características esenciales de los proyectos, todos los requisitos de los participantes, el tipo de proyectos, qué requisitos deben cumplir tanto participantes como
como los proyectos que se quieran financiar. Una novedad muy importante, y os comentaba que se publicó el pasado 3 de diciembre, es que el plazo para la ejecución de los proyectos se ha ampliado hasta junio de 2026, tanto para los nuevos proyectos que se vayan a financiar en esta segunda convocatoria, como para los proyectos que se van a financiar en la primera convocatoria, que tenían un límite inicialmente de diciembre de 2025 para finalizar los proyectos, pues se ha ampliado hasta junio de 2026. El presupuesto, como os decía, será de 75 millones de euros y la publicación de esta segunda convocatoria se realizará en los próximos días y las solicitudes se podrán presentar a lo largo del mes de enero de 2025. Las características de los proyectos, como os decía, son las mismas que teníamos en la primera convocatoria. Habrá una ayuda máxima por cada proyecto de 5 millones de euros. También tened en cuenta que esta convocatoria, el plazo para la presentación de las solicitudes, luego veremos un calendario estimativo. El plazo de presentación será enero. El periodo de tramitación normalmente lleva hasta 6 meses. Por lo tanto, serán proyectos que tendrán 12 meses para su ejecución, desde junio de 2025 hasta junio de 2026. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la duración de los proyectos y las ayudas máximas que están establecidas en las bases reguladoras. También hay una ayuda máxima por participante, que en este caso es de 10 millones de euros en esta convocatoria. Y los proyectos también tendrán una ayuda mínima de 300.000 euros. Es importante señalar en este punto que estamos hablando de ayudas máximas, ¿vale? No del presupuesto de los proyectos, que es como veréis a continuación en la otra convocatoria que voy a presentar. Estas dos convocatorias, esta que está dirigida a los promotores y la convocatoria dirigida a la industria tecnológica, ambas están reguladas por el Reglamento Europeo General de Exención por Categorías y está destinada a proyectos de desarrollo experimental. Quiere decir que es por este reglamento mediante el cual están limitadas las intensidades máximas que se pueden dar a los beneficiarios, que serán en función de su tamaño. En este caso, pues habrá intensidades entre el 40 y el 60%. También hay que señalar que en estas intensidades máximas estamos incluyendo un 15% adicional que está condicionado a que se haga una difusión amplia de los resultados del proyecto. Para ello, en la memoria de la solicitud hay un apartado específico para detallar cuáles van a ser esas acciones de difusión que se van a llevar con el proyecto. De nuevo, los tipos de beneficiarios que se pueden presentar a estas convocatorias serán empresas, asociaciones de empresas y organismos públicos y privados de investigación y difusión de conocimiento. En el caso de los organismos públicos que tengan sus presupuestos consolidados en los presupuestos de la comunidad o del Estado, tendrán una financiación máxima del 100%, si bien no van a poder realizar subcontrataciones. Como os decía, el calendario previsto es que en los próximos días, a lo largo de este mes, se publicará la convocatoria de forma que la presentación de las solicitudes, el plazo estará abierto durante el mes de enero y hacia el final del segundo trimestre de 2025 esperamos tener resuelta la convocatoria, de modo que habrá un año para la ejecución de los proyectos. En cuanto a la primera convocatoria, que no lo he comentado, en los próximos días se publicará también la resolución de concesión de los beneficiarios. Y a partir de esta primera convocatoria, que ya hemos tenido una experiencia en cuanto a la presentación de las solicitudes y la evaluación, queríamos aprovechar estos seminarios para hacer una serie de consideraciones o conclusiones que hemos tenido y que creo que pues pueden ayudar a la hora de diseñar y presentar las solicitudes para esta segunda convocatoria. En primer lugar, en cuanto a los aspectos técnicos de los proyectos. Los proyectos en esta convocatoria, como ya hemos dicho ya varias veces, están destinados a la creación de demostradores y de casos de uso de espacios de datos. Y por eso he insistido mucho cuando he hablado de los casos de uso en los cuales es necesario que haya un ecosistema de participantes. Es importante que vaya a haber una serie de empresas, entidades que vayan a compartir datos entre ellos. Por lo tanto, es importante que el proyecto esté dedicado a la creación de un espacio de datos, de una plataforma de espacio de datos y la parte de un ecosistema, como veremos en el siguiente punto. Por lo tanto, proyectos destinados
únicamente a generar soluciones tecnológicas o proyectos de blockchain o de sistemas puramente de inteligencia artificial o simplemente de sistemas agregadores de datos que recogen datos de diferentes fuentes, por ejemplo, pero que no están haciendo un intercambio de datos entre esas fuentes, no tendrían cabida como casos de uso. Como veremos, sí que podrán presentarse como producto o servicio. Os comentaba también que es esencial que los proyectos de casos de uso se presenten claramente quiénes van a ser los participantes en estos proyectos. Es cierto que tanto para esta convocatoria como para la convocatoria de productos y servicios están destinadas a beneficiarios únicos. Pero en este caso, además, se pide que el beneficiario traiga una serie de participantes en el proyecto. Como veremos al final, en la tercera de las convocatorias que os voy a presentar, va a haber, a través de este kit de espacios de datos, una oportunidad para financiar a esos participantes. Pero es en estos proyectos de casos de uso en los cuales ya se debe declarar quiénes van a ser los participantes, qué función y qué rol van a desempeñar en el proyecto, cuáles van a ser los datos que van a compartir cada uno de ellos y el modelo de gobernanza, pues se deje claro qué es cuál es el rol que va a desempeñar cada participante. Por lo tanto, para la presentación de las solicitudes habrá un apartado específico en las cuales se podrán presentar cartas de interés, que en nuestra opinión sería mucho más recomendable presentar cartas de compromiso, donde participantes se vayan a comprometer a participar en los proyectos. Como os decía, en estos casos de uso debe quedar claro para qué se va a desarrollar el proyecto, qué va a conseguir, qué beneficio van a obtener los participantes. Por lo tanto, se debe aclarar qué tipo de datos, por supuesto, siempre hasta cierto punto. Es normal que en esta fase en la que se presentan las solicitudes, los proyectos no están 100% definidos, pero sí que tienen que estar definidos hasta un punto suficiente en el que se pueda valorar cuál es el negocio, cuál es el problema y cuál es el beneficio que van a obtener todos los participantes a través de este caso de uso. Otro punto importante a la hora de presentar las solicitudes en esta convocatoria es la relativa a los presupuestos. Estos proyectos que se van a financiar con esta convocatoria están destinados a la puesta en marcha de los proyectos. Por lo tanto, el presupuesto debe ser el adecuado para el inicio del proyecto, no para un proyecto, no para poner el proyecto en marcha y tener la financiación ya para su continuidad. Eso hablaremos también en algún punto, porque es necesario que en las solicitudes ya se presente también cuál va a ser el modelo de sostenibilidad que va a tener el espacio de datos. Es necesario que haya una previsión de cómo se va a sostener el proyecto una vez que finalicen la financiación pública. Y por lo tanto también decía que los presupuestos dentro de este proyecto deben ser los necesarios para ponerlos en marcha. Por lo tanto, conceptos de costes como la compra de datos, como la difusión del proyecto, etcétera, deben estar limitados a lo imprescindible para poner en marcha el proyecto. Y por último, una recomendación muy importante a la vista de la experiencia que hemos tenido en la tramitación de la primera convocatoria es que se ponga mucha atención a la documentación requerida en cada una de las fases de la tramitación de las solicitudes. En la solicitud inicial se requiere una serie de documentos, en solicitudes en fases posteriores, después de la propuesta, por ejemplo, se requiere otro tipo de documentación. Es muy importante que desde el principio tengáis prevista cuál es la documentación que se va a requerir en cada fase, porque luego los plazos son muy cortos y es necesario que esté todo preparado desde un principio para no tener luego retrasos o inconvenientes a la hora de justificar el cumplimiento de algunos de los requisitos que se van a exigir. Estamos hablando, por ejemplo, del poder del firmante que presenta la solicitud, que debe estar válidamente firmado. En el caso de la convocatoria para demostradores y casos de uso, uno de los requisitos es que la empresa debe cumplir con la ley de igualdad y en ella se requiere que las empresas de, creo que más de 50 empleados deben tener registrado un plan de igualdad. Es uno de los requisitos que se va a solicitar en una de las fases del procedimiento. Por tanto,
es algo que no se va a poder resolver en 1 o 2 días y es importante que lo tengáis previsto desde el principio. Otro tipo de documentación que también se requiere y que a veces es un poco costosa de conseguir en poco tiempo, y por eso os recomendamos que lo tengáis desde el principio, es la relacionada con la acreditación de cumplimiento de pagos o la documentación relativa a la cumplimentación de requisitos con la agencia tributaria, por ejemplo. Pues bien, perdonad. Como os decía, tenemos otra convocatoria que está destinada a la industria tecnológica, y es una convocatoria que está orientada a la promoción para crear nuevos productos y servicios tecnológicos que se puedan integrar en un espacio de datos. Para esta convocatoria ya se publicaron las bases reguladoras en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de noviembre, y de nuevo en estas bases reguladoras ya se incluyen todos los requisitos de los proyectos, todos los requisitos que se van a exigir a los beneficiarios y gran parte prácticamente toda la información necesaria para poder diseñar ya uno de los proyectos a presentar en la convocatoria. Posteriormente, en los próximos días, realmente va a ser dentro de muy pocos días, esperamos, se publicará la convocatoria y ahí básicamente habrá detalles en cuanto a cómo presentar los documentos, cómo hacer la memoria, etcétera. Pero son detalles que son más en cuanto a trámites más administrativos para la presentación de las solicitudes. Todo lo importante lo podéis consultar ya directamente en esta orden de bases reguladoras. Pues bien, en este programa para productos y servicios tecnológicos de espacio de datos se pretenden crear nuevos servicios y nuevas herramientas para el uso de los datos. Entendemos que a través de la convocatoria de demostradores y de casos de uso, los promotores van a poder crear esas plataformas y la industria tecnológica tendrá una oportunidad a través de esta otra convocatoria de crear herramientas que se puedan integrar en estos espacios de datos para que todos los participantes puedan tener a su disposición pues, sistemas para la gestión de sus datos, etc. Dentro de esta convocatoria se han distinguido 6 tipos de proyectos. En realidad son 6 tipos, pero tampoco va a haber separación de presupuestos o presupuesto reservado para cada uno de ellos. Simplemente son 6 tipos de proyectos en los cuales en algunos de ellos se deben encajar las solicitudes que se vayan a presentar. A continuación os voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos tipos, pero en resumen estamos hablando de proyectos para crear building blocks de espacios de datos, que es también, como conocemos, a los componentes técnicos fundamentales. Estamos hablando de conectores, registros de datos o herramientas para la gestión de identidades o modelos de datos, catálogos, etc. Otra tipología de proyectos que son los productos y servicios de datos. Y en este caso se pueden presentar nuevos proyectos para la creación de herramientas que se van a poner en práctica para resolver casos de uso en una plataforma de espacio de datos. Otro tipo de proyectos son las herramientas de tratamiento de datos. En este caso estamos hablando de cualquier tipo de aplicación del tipo de anonimización de datos, generación de datos sintéticos, etc. Se pueden presentar proyectos para crear plataformas de espacios de datos y estamos hablando en este caso de plataformas como servicios o productos que se pueden utilizar como servicio en otras plataformas. En este caso, si os fijáis, hay cierta similitud en cuanto a los tipos de proyectos que comentaba antes para la convocatoria de casos de uso. La diferencia en este caso es que en las plataformas de espacio de datos en esta convocatoria no estamos requiriendo que vengan con una serie de participantes acompañando al producto. En el caso de uso, en la otra convocatoria de casos de uso, sí que es necesario que vengan ya participantes. Otras herramientas que creemos muy importantes para el desarrollo de la economía del dato en las empresas son aquellas enfocadas al descubrimiento de los datos de las empresas. Entendemos que las empresas actualmente tienen ya muchos datos en su poder y muchos de ellos no son capaces, no son conscientes del valor que tienen o de cómo ponerlos en valor para poder compartirlas en un espacio de datos. Hay herramientas y queremos que se desarrollen más aún herramientas para poder hacer un descubrimiento de los datos de las empresas y ponerlas a punto para poder compartirlas a través de los espacios de datos. Y por último, una tipología que entendemos que es muy interesante para todos aquellos que tienen herramientas
que utilizan datos o que manejan datos y que tengan algún tipo de regulación específica. Estamos hablando, por ejemplo, de herramientas que se tengan que adecuar a modificaciones del Reglamento General de Protección de Datos o adaptaciones a los nuevos reglamentos europeos de datos y de gobernanza de datos, o adaptaciones a regulaciones específicas sectoriales que están publicándose o que van a salir en un futuro cercano, como son el Reglamento Europeo del Espacio de Datos Europeo de Datos de Salud o reglamentos de datos de movilidad, etc. En este caso, los solicitantes que pueden optar a esta convocatoria son los mismos que para demostradores y casos de uso. Estamos hablando de empresas, asociaciones de empresas y organismos de investigación y difusión de conocimiento. Como os decía, como algunos ejemplos dentro de las tipologías que ya he comentado de proyectos que se pueden presentar en esta convocatoria son, por ejemplo, building blocks de espacios de datos como conectores, registro, gestión de identidad o sistemas para modelos de datos o gestión de catálogos. Y por supuesto, todas estos componentes deberán estar alineados con las arquitecturas de referencia de los espacios de datos europeos. Como productos y servicios de datos, ponemos aquí un ejemplo que sería, por ejemplo, el destinado a la gestión de los cuadernos de campo del sector de la agroalimentación. Esto es una regulación que ha salido en los últimos tiempos y se está haciendo o se están desarrollando ciertas obligaciones a los agricultores en cuanto al reporte de los productos que se utilizan en el campo, y se están desarrollando herramientas para gestionar toda esa información que se debe reportar a las administraciones. Pues en este caso estamos hablando de productos o herramientas que puedan ayudar a gestionar, pues en este caso al agricultor en su gestión de sus obligaciones. Otro tipo de proyectos son los que os comentaba, que son destinados a productos y servicios. Y en este caso hemos cogido un ejemplo en el espacio de datos Catena X, que es un espacio de datos europeo destinado al sector de la automoción y que tiene una serie de kits que llaman ellos para realizar diferentes utilidades que están a disposición de todos los participantes en ese espacio de datos, como son herramientas para hacer simulaciones, herramientas para hacer mantenimiento predictivo o gestionar la trazabilidad de los materiales en la fabricación de los componentes. Otros ejemplos están destinados a gestionar la sostenibilidad, como los reportes de la huella de carbono de los productos, herramientas para gestionar la economía circular en las cadenas de suministro, o la generación de reportes en cuanto al cumplimiento de normativas medioambientales. Como os digo, son ejemplos que os pueden servir de inspiración para diseñar nuevos productos que se puedan llevar a cabo a través de esta convocatoria de productos y servicios. Para el caso de herramientas de tratamiento de datos, ponemos como ejemplo, pues en el caso del sector de la salud, hay es un sector con datos muy sensibles, con una regulación muy estricta, y por tanto pues, es necesario tener herramientas adecuadas para el manejo de los datos en este sector. Y de esta forma lo que se pretende es desarrollar nuevas herramientas para, por ejemplo, generación de datos sintéticos que son necesarios para el entrenamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial, herramientas para anonimización de datos, herramientas para mejorar la calidad de los datos o depuración de los datos. Hablamos de nuevos productos que se pueden que se pueden desarrollar como plataformas como servicio para espacios de datos. Hablamos también no solo de plataformas completas, sino también de componentes como conectores que se pueden también poner a disposición de los proyectos de casos de uso, por ejemplo. Herramientas para el descubrimiento de datos, como os comentaba, para que las empresas puedan recopilar todos los datos de valor que tienen y ponerlos a punto para poder compartirlos a través de un espacio de datos. Y herramientas para asegurar el cumplimiento normativo, que como os comentaba, pues afecta prácticamente a todos los sectores, tanto el sector sanitario, el sector de la movilidad, todas las regulaciones que puedan afectar en materia medioambiental. Y finalmente, sobre esta convocatoria, como características principales, son muy similares a la convocatoria
de demostradores y casos de uso que os he comentado ya, las intensidades de ayudas van a ser las mismas que en el otro caso, al estar también reguladas por el Reglamento General de Exención por categorías. En este caso, el presupuesto será de 44 millones de euros y los proyectos deberán tener un presupuesto máximo de 1 millón de euros. Fijaos que en este caso estamos hablando del presupuesto del proyecto y para demostradores y casos de uso hablamos de ayudas máximas. El presupuesto mínimo será de 300.000 euros, por lo tanto la ayuda estará en función de la intensidad que le corresponda al beneficiario. También el plazo para la finalización de los proyectos será el 30 de junio de 2026, puesto que es la finalización del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y de nuevo, hay un límite para la subcontratación que será del 50% del presupuesto financiado. El calendario previsto es muy similar a la otra convocatoria, van a ser paralelas. En los próximos días también se publicará la convocatoria, como os decía, del pasado en noviembre se publicaron las bases reguladoras y la resolución está previsto que esté finalizada a finales del segundo trimestre de 2025. Por lo tanto, también serán proyectos que tendrán una duración más o menos de 12 meses. También hay que tener en cuenta que, como comentaba, que es el Reglamento General de Exención por categorías el que regula este tipo de ayudas, también todas deberán tener lo que llamamos un efecto incentivador. Por lo tanto, deberán iniciarse los proyectos una vez que se presenta la solicitud y, por tanto, los costes financiables serán aquellos a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por último, la tercera de las convocatorias es la destinada a los participantes. Estamos hablando en particular de las empresas y en concreto las pymes. Un apunte que no he hecho desde el principio, pero bueno, básicamente, más o menos lo habréis sobreentendido. Estas convocatorias todavía no están publicadas. Por lo tanto, todas estas características que estamos comentando aquí, en principio no esperamos que tengan modificaciones, pero bueno, todavía no están publicadas y no son del todo definitivas, aunque esperamos que prácticamente ninguna de las cosas que he comentado aquí vaya a finalizar. Y en particular, el caso del kit de espacios de datos, al ser una convocatoria de ayuda destinada a los participantes en los espacios de datos, se ha postergado unos meses para dar tiempo a que todos esos proyectos de demostradores, casos de uso para los promotores, los proyectos para la industria tecnológica, puedan arrancar y una vez hayan arrancado, los participantes puedan tener ya el destino a donde se pueden esos espacios de datos a los que puedan conectarse. Por lo tanto, la convocatoria de kit de espacio de datos todavía no está finalizada en su diseño y las bases reguladoras esperamos que se publiquen, bases reguladoras y convocatoria, en el primer trimestre de 2025. En este caso, las ayudas estarán destinadas a financiar los costes que vayan a tener las empresas para conectarse a un espacio de datos. Y no solo los costes de la conexión tecnológica de los sistemas a un espacio de datos, sino también los costes previos en cuanto a la preparación y al análisis de la necesidad de la empresa para conectarse a un espacio de datos. Ahora a continuación os detallo un poquito en qué quiere decir todo eso. Esta va a ser una convocatoria diferente a las dos anteriores, que son en concurrencia competitiva. En este caso va a ser una convocatoria en concurrencia no competitiva que va a seguir la línea de los otros programas KIT que está llevando a cabo la entidad Red.es, KIT Digital y KIT Consulting. En este caso, las ayudas son ayudas reguladas por el reglamento de minimis, que establece unos requisitos diferentes y el más importante es el relativo a la acumulación de ayudas en este régimen, que no puede ser superior a 300.000 euros en los 3 últimos años. Pues bien, en esta convocatoria se pretende financiar los costes, como os decía, para la adaptación y la conexión de los sistemas informáticos a un espacio de datos, pero también la identificación de la oportunidad que debe tener una empresa para conectarse a un espacio de datos y así realizar un asesoramiento tanto en los requisitos normativos como en los requisitos para la gestión de sus datos. Y posteriormente también habrá una fase para el análisis del resultado de esa integración en el espacio de datos. Con un poco de detalle, estas son las 4 fases en las cuales va a consistir el proyecto que se va a financiar dentro del kit espacios de datos. Como os decía, va a haber una primera fase
que llamamos de toma de decisión, que está destinada a la orientación a la empresa para la identificación de cuál es su oportunidad de negocio en cuanto a la compartición de datos y la conexión a un espacio de datos. Una vez que ya está esa decisión tomada, hay una segunda fase que llamamos onboarding administrativo. Para las empresas es necesario que tengan claro cuáles son los requisitos legales y administrativos que deben cumplir antes de empezar a compartir sus datos. Por lo tanto, se incluye aquí una fase en la cual se va a financiar los costes para una asesoría en cuanto al cumplimiento de todos esos requisitos. Una tercera fase es la dedicada a lo que llamamos onboarding técnico y es ya puramente la conexión física de los sistemas de la empresa con un espacio de datos. Y por último, no queremos dejar la financiación en que se conecte la empresa directamente al espacio de datos y ya está, sino también que se quiere hacer un seguimiento de cómo está funcionando esa compartición de datos de esta empresa. Como os decía, el ejecutor de esta convocatoria será también Red.es. El presupuesto total será de 127 millones de euros. Tenemos previsto un número total de beneficiarios de unos 2.000 beneficiarios. Como decía Antonio en la presentación, estas ayudas están destinadas en general a empresas que ya tienen un nivel de madurez digital suficiente como para que tengan ya una serie de datos que puedan ya recopilar y poder compartir. Los proyectos tendrán una duración más o menos de entre 3 y 6 meses y de nuevo tendrán que estar finalizados antes del 30 de junio de 2026. Como os decía, pretendemos tener publicadas la convocatoria y las bases reguladoras en el primer trimestre de 2025 y en este caso, al ser una convocatoria en concurrencia no competitiva, el periodo de solicitud estará abierto desde la publicación de la convocatoria hasta o bien la finalización del agotamiento de los fondos o bien hasta la finalización del periodo de ejecución de los proyectos. Y como resumen, volvemos a poner esta transparencia en la que presentamos las 3 convocatorias que vamos a poner en marcha en los próximos días y semanas, cada una de ellas destinada a un tipo de participante específico de los identificados dentro de los espacios de datos. Dentro de estos proyectos, también desde el principio, es importante también destacar que puede haber sinergias, más que sinergias, colaboración entre proyectos de las diferentes convocatorias. Por lo tanto, pues un proyecto, como os decía al principio, de casos de uso, si bien se debe presentar el proyecto con una serie de participantes, pues bueno, tened en cuenta que la financiación para esos participantes estará disponible a través de la convocatoria del kit de espacios de datos. Y de la misma forma, aquellas soluciones tecnológicas que se vayan a integrar en un proyecto, en un caso de uso, por ejemplo, pues también se pueden financiar a través de la convocatoria de productos y servicios tecnológicos. También tengo que aclarar que, como son convocatorias independientes, los proyectos en cada caso se valoran de forma independiente, aunque se hagan referencia entre ellos para su colaboración. Por último, un calendario global de las 3 convocatorias. Las 2 primeras de demostradores y productos y servicios tendrán los plazos de solicitud durante el mes de enero y la de kit de espacio de datos se abrirá un poquito más adelante. Y por último, señalaros nuestras páginas web del portal de ayudas .digital.gov.es. Allí tenemos un site específico para cada una de las convocatorias en las cuales estamos subiendo información, documentación. También publicaremos los vídeos de estos seminarios que estamos haciendo en las últimas semanas. También publicaremos en esta página del portal de ayudas las presentaciones que estamos utilizando en estos webinars. Y en la página de datos.gov.es podéis encontrar toda la documentación que ha presentado Antonio en cuanto al plan de impulso a los espacios de datos sectoriales. Y os animo a consultar nuestras páginas, a estar pendientes porque vamos subiendo novedades. En el portal de ayudas también vamos publicando preguntas frecuentes que nos van llegando a través de nuestro buzón de consulta y creemos que os pueden resultar muy útil. Por último, señalar que nuestro buzón es espaciosdedatos@digital.gov.es y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Estupendo, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy clara. Ahí están saliendo ya un montón de preguntas. Animo a todo el que quiera a que
a que sigan preguntando. Yo te preguntaría un montón, pero vamos a dejarlo para el final. Creo que es muy interesante la visión global. Respecto a la publicación de la convocatoria, comentaros también lo que decía al principio y por sumar, es decir, no pretendemos competir sino complementar, que sepáis que el sistema d'alertes que tenim a Acció, que us podeu apuntar, que us he posat aquí el codi QR, si us apunteu aquí i marqueu que esteu interessats en convocatòries de digitalització, us enviarem un mail el dia que es publiquin o el dia que obrin aquestes convocatòries. Seguim endavant. Tenim ara la presentació de la convocatòria per part del Guillermo Villuendas, cap de l'àrea de promoció del sector digital de Generalitat de Catalunya. Ens presentarà ara la convocatòria de proves de concepte d'espais de dades en el marc del programa ReTech. Endavant, Guillermo. Aquesta falta una mica més perquè surti, però hem pensat que tenia tot el sentit també avançar coses avui i és possible que més endavant fem una sessió específica, quan ja sigui més imminent, però és perquè tingueu una idea del que sortirà. Endavant, Guillermo. Gràcies. Exacte. Bona tarda a tothom. Gràcies, Xavier, per la introducció. Com comentava el Xavier, aquesta convocatòria encara està, diguem-ne, va una mica més tard que les que ens acaben de presentar els companys del Ministeri, tot i que esperem que en les properes setmanes puguem publicar també les bases reguladores. Per una banda, dir això, i per altra també, tal com comentava l'Antonio Alcolea, és una convocatòria que està emmarcada amb el programa ReTech. Llavors, ara, si us sembla bé, compartiré la presentació i us explicaré una mica en què consisteix. Perfecte, doncs per posar una mica de marca amb aquesta convocatòria està emmarcada dins del programa ReTech. El programa de ReTech és Redes Territoriales de Especialización Tecnológica. És un programa de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb el qual hi participen diferents comunitats autònomes. En aquest cas, des de Catalunya, hi participem en 4 projectes, un de ciberseguretat, que és liderat per l'Agència de Ciberseguretat, un altre d'emprenedoria digital des de la Secretaria de Polítiques Digitals dels nostres companys, un altre sobre salut digital i, per últim, un sobre intel·ligència artificial. En concret, a la convocatòria d'espais de dades s'emmarca amb aquest projecte, el projecte de xarxa territorial de hubs d'intel·ligència artificial, que té com a objectiu la generació d'una xarxa de generació de talent empresarial, impulsar proves pilot, projectes de recerca, programes de formació de talent amb intel·ligència artificial i també aquests casos d'ús i aquest centre demostrador d'espais de dades que ara us comentaré. És un projecte que és en coordinació amb altres comunitats autònomes, com comentàvem abans. En aquest cas, coordinem nosaltres des de Catalunya i participen la Comunitat Valenciana i Balears, que també estan traient les seves convocatòries. En el cas de la Comunitat Valenciana, de fet, ja està publicada la seva part i Balears suposo que vindrà a continuació. El pressupost total d'aquest projecte és provinent de fons europeus, és de 29 milions d'euros, dels quals 16,5 milions d'euros són gestionats des d'aquí, des de la Generalitat de Catalunya. En concret, pel component 12 d'espai de dades, són dedicats 3 milions d'euros, 1,2 milions d'euros és pel desenvolupament d'un centre demostrador d'espais de dades. Aquest centre demostrador ja està desenvolupat. A continuació us ho explicaré. I 1,8 milions d'euros que seria dedicat a aquesta convocatòria de subvencions competitiva per desenvolupar casos d'ús sobre aquest centre demostrador. El centre demostrador d'espai de dades ha estat desenvolupat per la Fundació I2CAT i presenta o ofereix 3 serveis, un repositori de confiança, un entorn virtual o sandbox, i els serveis digitals necessaris per poder donar suport i desenvolupar aquests casos d'ús. La convocatòria relacionada amb aquest projecte d'intel·ligència artificial tindrà 5 línies, de fet. La primera línia és per, bàsicament, subvencionar projectes
proves pilot per fomentar la transferència i innovació dins de l'àmbit de la intel·ligència artificial. La segona línia seria més per projectes de recerca i programes formatius i de talent. La tercera línia és per activitats de dinamització de l'ecosistema. La quarta línia seria per activitats de formació i capacitació tècnica en principis ètics en l'ús de la intel·ligència artificial. I l'última, que és en la que està marcada aquesta línia d'accions, seria la de proves de concepte sobre el centre demostrador d'espai de dades desenvolupat per la Fundació IDOSCAT. Són línies que són separades i, per tant, cadascú, o sigui, es pot presentar una sol·licitud per cada línia, no hi ha cap inconvenient. Com hem comentat, o sigui, està marcada aquesta línia de proves de concepte sobre un centre de demostrador d'espai de dades d'intel·ligència artificial, està marcada dins del PROTEC, amb aquest projecte liderat des de Catalunya, i posa a disposició, que hem posat, o sigui, posarem a disposició aquest centre demostrador per desenvolupar proves de concepte, casos d'ús, que no únicament és en si o sigui, pretenen demostrar tant la possibilitat de poder compartir dades, però també el model de governança, etc. Quins seran els beneficiaris d'aquesta línia de subvencions? Doncs empreses tant públiques com privades i agrupacions formades per dues o més d'aquest tipus d'entitats, d'empreses. De fet, veureu que aquesta línia de subvencions té molta similitud amb les que us han explicat abans el Javier Cotillas, el company del Ministeri, però creiem que és complementària, o sigui, veurem ara una mica els detalls. Els sectors prioritaris dels casos d'ús que volem subvencionar serien indústria, salut i mobilitat. El pressupost total, com he comentat abans, és d'1,8 milions d'euros i en aquest cas no hi ha mínim per projecte, però sí que hi ha un màxim de 400.000 euros per sol·licitud presentada. Els trams de despeses subvencionables, o sigui, la despesa subvencionable es divideix en dos trams. Un primer que està subjecte al reglament de mínims, com ha comentat també, em sembla que el Javier, és el mateix reglament, vull dir, està una mica subjecte als ajuts acumulats durant els 3 anys anteriors a la convocatòria, que no poden accedir a aquests 300.000 euros, que és el límit que imposa el reglament. I el segon tram és d'una intensitat màxima del 75% del pressupost del projecte, que ve condicionat a la tipologia d'empresa, si és petita, mitjana o gran, com hem comentat també amb les convocatòries anteriors, 40, 50, 60%, i la naturalesa del projecte, si és investigació industrial o desenvolupament experimental. El màxim és 75%, es pot complementar també amb aquest 15% de divulgació i disseminació dels resultats. I és tot. En quant a calendari, faig una mica d'espoiler, doncs ajustem ara ultimant les bases reguladores que esperem poder publicar-les en les properes setmanes i a continuació seria la convocatòria. El termini d'execució seria el mateix que amb les altres perquè està subjecte també al marc del programa PRTR i per tant el límit seria primer trimestre de 2026, com a molt juny del 2026. I és tot. Creiem que és una visió molt complementària, bàsicament per això, perquè són projectes potser més petits, no tenen un mínim per projecte, a diferència del que ens han explicat, i potser altres empreses més petites o que poden pensar en fer una primera incursió en aquest àmbit, potser és una petita oportunitat per a elles. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Guillermo, per la intervenció i també, sobretot, per la part de donar la visió de la complementarietat i a on van unes coses i on van les altres, que de vegades és el més interessant. Quan els que mirem subvencions va bé tenir un mapa mental de cap a on van unes coses o altres i crec que pot ser una oportunitat, sobretot el que deies, per projectes una mica més petits. Per acabar la sessió, tenim ara 2 casos d'empreses que van guanyar la primera convocatòria. Llavors, el primer és una plataforma que es diu Plataforma Mindsist i ens ho explicarà la Marta Sánchez Bret, que és la Cluster Manager del clúster WeMind. És un clúster català i té una particularitat interessant. És un sector dels més habituals, salut, però jo crec que té un punt que ens interessa particularment i és de qui
pot ser el promotor conceptualment, qui té les empreses, qui té les ganes de fer-ho, que no necessàriament ha de ser el mateix que ha aplicat a la convocatòria. No, Marta? Endavant, quan tu vulguis. Vale. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. A ver si la veis bien. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Efectivamente, nosotros somos WeMind Cluster. Nosotros somos los ideadores del proyecto MindSys, pero no somos empresa, somos asociación clúster sin ánimo de lucro. Concretamente, hacemos innovación y desarrollo de la autonomía personal en un ámbito amplio, que es el envejecimiento, la neurosalud, las neurociencias y la salud mental. El proyecto que presentamos, Espacio Compartido de Datos, tiene el acrónimo MindSys, como nuestro WeMind Cluster. Es una plataforma de inteligencia avanzada para la generación de conocimiento en salud mental y en autonomía personal, que son los ámbitos que os he comentado que tenemos en este perímetro. Los objetivos de nuestro MindSys es, en primer lugar, crear una plataforma de compartición de datos en el sector autonomía personal, salud mental, que sea segura, que sea interoperable. También es formar, ¿no?, al propio ecosistema sectorial para la compartición voluntaria de información en el entorno que han comentado antes, ¿no?, de la soberanía del dato, y establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organización, normativa y técnica. Este sería el fundamento de este espacio de datos. También nuestro objetivo 2 sería generar productos y servicios que den soporte, ¿no?, que apoyen esta autonomía personal y este bienestar. Entre ellos, pues, tendríamos desarrollar nuevos modelos de negocio, predicción de la demanda, trabajar en la línea de longevidad o edadismo, eliminar las barreras, las barreras que hay para la inclusión, mejorar la comunicación, optimizar también toda la cadena de valor, los procesos, y todo ello dentro de la interoperabilidad que nos permita compartir entre los agentes de nuestro ecosistema dentro de estos sectores de salud mental, neurosalud, neurociencias y longevidad, pero también intrasectorialmente a través de la economía social, del sector de los cuidados, también de la parte más de innovación y apoyando a aquellas pymes que quieran hacer una transformación estratégica para adentrarse en el desarrollo de productos y servicios en este perímetro, salud mental, neurociencias y envejecimiento. El proyecto tiene, como habéis comentado, ¿no?, en varias ocasiones, diferentes stakeholders. Nosotros como clúster somos el promotor, somos la gente que tiene este ecosistema. Luego os explico un poco más en cómo está constituido. Tenemos también la parte tecnológica, que en nuestro caso trabajamos con Future Space, que es una empresa de digitalización. También hemos incluido, evidentemente, a empresas, a entidades que están dentro del ecosistema de nuestro sector, y con ellos queríamos ya desarrollar, apuntábamos en este proyecto tres pequeños casos de uso para empezar a movilizar datos y dar respuesta, ¿no?, a estas solicitudes que teníamos de todos ellos. Y también como beneficiarios, pues tendremos a toda la cadena de valor y también a los usuarios finales, que son siempre para los cuales desde el clúster abordamos por la innovación, ¿no? Todos estos retos sociales, promover el bienestar social, impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas y soluciones innovadoras, sería lo que tendríamos como objetivo final para dar respuesta con esta plataforma. ¿Qué es WeMind? Como os he mencionado anteriormente, ¿no?, somos esta asociación clúster
siempre impulsamos la competitividad empresarial y la empleabilidad del sector desde la cadena de valor, pero también a través de los otros sectores con los que compartimos, ¿no?, retos y tendencias. El perímetro que nosotros abordamos está en estos tres rombos, en estos tres hexágonos, y el centro es la autonomía personal, porque nosotros empezamos trabajando hace más de 10 años en salud mental, pero sí que vimos que en una visión más holística y más transversal de los ámbitos salud y sociales a lo largo de la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la vejez, la autonomía personal era el punto de encuentro para llevar estos proyectos de innovación a cabo, mejorando en el objetivo final, ¿no?, el entorno biopsicosocial de las personas, pero a través de este componente de cambio estratégico empresarial, que es el que damos soporte a través de los proyectos. Nuestro ecosistema, un poco por la transversalidad de los propios retos que abordamos, está clasificado, lo clasificamos en 4 grandes grupos. La parte industrial y empresarial, en nuestro caso, estaría alrededor del 42%. El 34% de nuestros agentes se encuentran en lo que son hospitales, clínicas, centros asistenciales y residenciales, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito sociocomunitario, como en el ámbito de la longevidad o las residencias de geriatría, públicos, privados y concertados. También tenemos los centros de educación, investigación, los centros tecnológicos de transferencia y las universidades. Y por último, también contamos con la administración pública y el tercer sector, ya que en nuestra cadena de valor es muy relevante el componente público, ¿no?, tanto en salud como en dependencia, y por ello pues, contamos con ayuntamientos, con consejos comarcales, con asociaciones de pacientes en primera persona y con federaciones también de otras asociaciones que tienen en cuenta pues, todo lo que es los derechos de las personas que tienen alguna afección, en tanto salud mental como edadismo o longevidad. Así que, bueno, por otra parte, volviendo un poco al proyecto, ¿no?, una vez hemos hecho nuestra pequeña introducción al marco de trabajo que tenemos, aquí el gran player en nuestro caso es un proveedor tecnológico, es Future Space, que es la empresa que solicitó en nuestro nombre el proyecto de datos. Ellos son una empresa tecnológica que da soluciones en la gestión de información de datos para ayudar, ¿no?, en este camino de la transformación digital. Acreditan pues, más de 25 años de historia y también han desarrollado su actividad en otros sectores. Salud estaba entre los que contaban, pero en nuestro ámbito en concreto pues estamos arrancando. El gran paso que dimos, bueno, el inicio de nuestro viaje con Future Space se inicia en 2021, fruto de un congreso intercluster que realizamos con compañeros de Smartech, y a partir de aquí nos arrancó una relación en el cual en 2021 presentamos ya proyectos AEIs como Brains Metaverse, que salieron ganadores. Disculpad que se y luego presentamos, y luego a partir de aquí vimos que podíamos seguir generando conocimiento, herramientas, productos en el ámbito de la digitalización, y desde el clúster pues ideamos todo lo que es el sistema, ¿no?, que ahora llamamos MindSys, en sus primeras veces lo llamamos Mental Health Platform, porque abordábamos más solamente la parte de salud mental, y presentamos estos proyectos a otras convocatorias en 2022 y 2023, y en su momento no se acababan de ajustar a lo que nosotros estábamos pidiendo entre la convocatoria y
la propuesta, ¿no? Para nosotros el hecho de que pudiéramos pues estar presentes en todos los webinars que desde el Ministerio de Transformación Digital se han ido haciendo, pues ha sido un poco el gran paso, porque aquí sí que vimos que encajaba perfectamente el proyecto que nosotros teníamos ideado y que ya habíamos ido puliendo de una forma iterativa en esta convocatoria. Para explicar un poquito el proyecto, pues tiene tantos ámbitos de aplicación como complejidad, tiene nuestra cadena de valor y que está mostrada aquí, ¿no? La salud y social. Son ámbitos en los cuales intervienen muchísimos agentes, como estáis viendo aquí, desde los proveedores de salud a empresas grandes, medianas y startups que desarrollan soluciones en productos y servicios, toda la parte de administración, toda la parte de educación e investigación, también agentes financiadores que pueden ser desde la parte pública, como es el caso, o también privada, como aseguradores o inversores, y también esta parte especial, ¿no?, de tercer sector, que en nuestro caso es un poco específica. Con todos estos ámbitos de aplicación, nuestra necesidad de generar este proyecto pues nace precisamente de establecer un espacio donde podamos compartir, interoperar y generar conocimiento y generar negocio para todas aquellas empresas que quieran empezar a introducirse o ya tengan producto y quieran segmentarlo mejor o desarrollarlo en salud mental, neuro y envejecimiento. Planteamos los datos. En nuestro caso pensábamos en datos internos del propio ecosistema WeMind, que ya disponemos, también en datos relevantes no evidentes que pudieran provenir de redes sociales. Datos abiertos para nosotros también eran muy importantes porque al final nos están marcando las tendencias de datos económicos, demográficos, sociales, de salud y de innovación, que nos servirán también como KPIs en algún momento para poder medir qué retorno podemos obtener del uso de la plataforma, y los datos de las personas, de los pacientes, en su caso, que de forma segura y según el reglamento pues se puedan poner a disposición a través de los diferentes participantes, ¿no? Y todo lo que queríamos trabajar aquí es desde un repositorio dinámico de información a un gestor inteligente que integra la inteligencia artificial y el análisis supervisado a demanda. Y en base a estas tres outputs es como nosotros hemos articulado también el modelo de negocio y la sostenibilidad de la plataforma que estamos empezando a trabajar. Después del modelo de negocio, el planteamiento de los datos, también hablaríamos de arquitectura tecnológica, pero como en este caso Futurespace no ha podido estar con nosotros hoy, pues no voy a abordar este tema porque no es nuestro expertise, pero en general es una arquitectura que está vinculada a toda la normativa y a todos los reglamentos existentes y que están en vigor. A nivel territorial, el clúster está reconocido dentro del Plan Director de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud de Cataluña. Participamos también dentro del Pacto Nacional de Salud Mental y Bienestar Emocional. Formamos parte del programa Catalunya Clusters, también de asociaciones empresariales innovadoras, y recientemente pues, estamos constituyendo la Federación de Clúster Salud España, con la cual ya llevamos un par de años trabajando. A nivel internacional tenemos el reconocimiento de Gold, y también como nos basamos mucho en detectar las necesidades de los usuarios finales a través de metodología Living Lab, pues también disponemos de un Living Lab propio que lo tenemos reconocido dentro de la European Network of Living Labs. Somos miembros de redes locales y de redes europeas, y entre muchos tenemos algunos acuerdos de colaboración ya con tecnológicos como con KNX o también con innovación a nivel de salud.
Y yo creo que ya está. A partir de aquí, pues, si queréis conocernos mejor, os dejo nuestra web, wemindcluster.com, y también el contacto de proyectos, que es a través de la oficina de proyectos que gestionamos todas las peticiones, ¿no? Solicitudes y convocatorias. Animaros a que contactéis con WeMind, con nosotros, con la oficina de proyectos o conmigo misma, para pues, poner a trabajar este espacio de datos. En nuestro caso, ya tenemos 3 casos de uso que hemos predefinido en el propio proyecto, pero si hay que nos estén escuchando, ¿no? Más empresas, hospitales, entidades que quieran poder aportar casos de uso y trabajar en esta plataforma porque les encaja el sector, el ámbito o el output que puedan obtener, pues animarles a que así lo hagan. I jo crec que aquí acabo. Gràcies, Xavier. Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies. Molt interessant, m'ha agradat molt la paraula que has dit de ideadores del projecte i crec que pot ser replicable en altres casos. Per exemple, clústers pot ser molt replicable, que hi hagi un ideador del projecte i un altre tecnològic que és qui es presenta a la convocatòria. Aquest és un cas en el que hi ha una part pública important, com no pot ser d'una altra manera en sector salut, i tenim un altre cas preparat. Doy paso a Luis Hidalgo, del Grupo Empresarial de Comunicación Prensa Ibérica, que creo que es un caso sumamente diferente, porque es un caso mucho más privado. Quizás no es un caso tan habitual, pero creo que va bien para demostrar que también pueden presentarse grupos empresariales. No es necesario que sea una asociación o un clúster o una entidad de este tipo. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Axio pues la oportunidad de contar nuestro caso y de daros a conocer nuestro espacio de datos. Y también quería aprovechar la ocasión para agradecer al personal del Ministerio pues, que haya elegido nuestra propuesta y nos hayan subvencionado el desarrollo de parte del proyecto. Voy a compartir pantalla porque tengo una chuletilla para tratar que no se me olvide contar nada de lo que sea interesante. Vale, creo que se ve ya la pantalla. Sí, perfecto. Formo parte del equipo de análisis de datos de Prensa Ibérica. Una breve introducción de la empresa para que tengáis un poco de contexto sobre qué es lo que hacemos. Somos un grupo de comunicación, de medios de comunicación, principalmente prensa escrita. Tenemos unos 27 periódicos y unas cuantas revistas distribuidos prácticamente por la totalidad de la geografía española. En concreto, en Cataluña tenemos una presencia muy fuerte. Editamos el periódico de Cataluña, el diari de Girona, Reyoset, Empordà, y en el ámbito deportivo, pues el periódico Sport, con lo cual bueno, tenemos mucha acción allí y mucha audiencia que proviene de allí también. El conjunto de todos nuestros periódicos en el ámbito nacional, si sumamos las audiencias, pues nos dan un tamaño de grupo líder, ¿vale? Estamos ahí junto con otros grandes medios de comunicación, a veces primeros, a veces segundos, terceros, pero vamos, en ese orden de magnitud. Y dentro del grupo Prensa Ibérica hay una empresa que se llama Recursos en la Red, que es una empresa tecnológica que da servicio tanto de tecnología como de análisis de datos a todas las empresas del grupo, pero que también presta servicios a terceras empresas y que comercializa pues, algunas herramientas de software hacia terceras empresas. Quería explicaros también cuál es el caldo de cultivo, en qué situación nos encontrábamos a principios del año pasado, a principios de este año, perdón, para decidirnos a proponer la creación de este espacio de datos y aplicar para poder lograr la subvención. ¿De acuerdo? Por un lado, como decía, tenemos muchos periódicos con volumen de audiencia conjunta muy grande y esto pues, hace que nuestra empresa tecnológica tenga mucha experiencia en todo lo relacionado con la recolección, el análisis posterior y la explotación y puesta en valor de los datos. En ese sentido, pues tenemos bastante madurez en el ámbito del tratamiento de grandes volúmenes de datos y de su puesta en valor de diferentes maneras.
También, al ser un medio de comunicación, un grupo de medios de comunicación, pues una de nuestras mayores fuentes de ingresos tiene que ver con la venta de publicidad y bueno, pues conocemos en detalle y con mucha profundidad cómo se comporta el mercado publicitario español y en concreto el digital. Otra de las situaciones de contexto que ha tenido mucho que ver en que nos decidiésemos por proponer este espacio de datos tiene que ver con la dificultad que existe dentro del ámbito digital para identificar a los internautas, ¿de acuerdo? Las cookies de tercera parte pues, son uno de los mecanismos más utilizados actualmente, sobre todo en el ámbito de la publicidad digital, pero presenta diferentes problemáticas. Y de hecho, a principios de año, cuando estábamos trabajando en esta solicitud, pues había una fecha de deadline marcada por Google en la cual había anunciado que las cookies de tercera iban a desaparecer o iban a dejar de estar habilitadas por defecto en su navegador Chrome, que acumula pues, como un 70% de la navegación en Internet en España. ¿De acuerdo? Y por último, cuando nos fijamos en el conocimiento sobre los usuarios digitales, es decir, cuáles son sus gustos, cuáles son sus patrones de comportamiento, cuáles son sus intereses, sus intenciones de compra, pues lo que vemos es que en estos momentos ese conocimiento se encuentra concentrado en un grupo muy reducido de empresas, está en las manos de una serie de plataformas tecnológicas, pues de Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, ¿no? que saben mucho sobre cómo se comportan los navegadores españoles y que no dan acceso a ese conocimiento al resto de compañías y, por tanto, pues, en muchas ocasiones estamos en una situación de desventaja competitiva. En ese contexto, pues decidimos proponer la creación de este espacio de datos, que es un espacio de datos público, como no puede ser de otra manera, y que inicialmente está centrado en el sector de comercio, pero que por las funcionalidades que ofrece se puede expandir y puede tener carácter transversal y ser de utilidad para empresas de diferentes sectores. Simplificando mucho la funcionalidad que va a aportar este espacio de datos es poder realizar intercambio de conocimiento digital en una plataforma segura y este conocimiento digital pues, se va a concretar, se va a aterrizar en la generación o en la disposición de segmentos. Es decir, si yo sé que alguien vive en determinada zona geográfica o si yo sé que alguien está interesado en comprar determinado tipo de producto o si yo sé que alguien está interesado en temas de sostenibilidad o de cualquier otro tipo de aspecto, pues eso es un atributo, un conocimiento que se dispone de un usuario concreto y dentro de esta plataforma pues se van a poder, las empresas y los organismos van a poder intercambiar el conocimiento que tengan pues, con diferentes propósitos. Los objetivos que nos marcamos a la hora de desarrollar este espacio de datos, sobre todo pues que garantice la privacidad y los derechos de los internautas, ¿de acuerdo? En ese sentido, como identificador de cada uno de los navegadores, vamos a trabajar con un hash del email de las personas, de manera que no se compartirá ningún identificador personal a través del cual se pueda contactar, pero sí permitirá diferenciar unívocamente a cada uno de los usuarios. Con este espacio de datos queremos también democratizar el acceso a ese conocimiento digital que ahora mismo tienen concentradas unas pocas empresas, pues que cualquier empresa tenga la oportunidad de acceder a ese conocimiento y lo pueda utilizar pues, para mejorar la relación que tenga con sus clientes digitales. Queremos también que el ecosistema apoye, que el espacio de datos apoye el desarrollo y la comercialización de servicios basados en análisis de datos que puedan aportar valor a las compañías y que ayude a estandarizar y homogeneizar pues, todos los mecanismos de identificación de los usuarios y de la generación de la generación de conocimiento para que se pueda utilizar en la prestación de servicios que estén basados en datos. ¿De acuerdo? Comentar también que nosotros no consideramos que tengamos expertise suficiente o que seamos expertos en todos los ámbitos relacionados con lo que hay que desarrollar en este proyecto. Entonces, en esos casos, en esos puntos
donde necesitábamos complementarnos, pues nos hemos apoyado en servicios de consultoría, ¿de acuerdo? Por un lado, en la preparación de todo lo relacionado con la documentación necesaria y los mecanismos para optar a la subvención, es decir, para poder presentar nuestra solicitud, pues ahí hemos contado con ayuda de consultoría. Y luego hemos previsto que en el desarrollo de la construcción del espacio de datos, pues también hay unas cuestiones técnicas que tienen que ver con los estándares, los requisitos que plantea la Unión Europea para que todas las arquitecturas que se utilicen dentro de la construcción del espacio de datos pues cumplan determinados requerimientos en los que nosotros no somos expertos, pues ahí también vamos a contar con la ayuda de unos consultores que sí tienen esa experiencia. Por último, para tratar de aterrizar y que se entienda mejor qué funcionalidades va a aportar este espacio de datos, pues contaros algunos de los casos de uso que tenemos previstos, ¿de acuerdo? Por un lado, cualquier empresa que posea conocimiento sobre usuarios digitales, y ya digo que el ámbito de conocimiento puede ser pues, sobre dónde viven o qué tipo de temas les interesan o qué tipo de artículos están interesados en comprar, pues pueden subirlos a la plataforma, pueden ponerlos a disposición del espacio de datos y obtener unos ingresos a cambio del uso que otras empresas puedan hacer de esos datos. Aquí la idea es que se puedan generar nuevas fuentes de datos y que las empresas puedan monetizar con terceros pues un activo empresarial que actualmente poseen y que probablemente no estén monetizando de esta forma. Otro caso de uso es pues, una empresa que tiene, por ejemplo, una empresa que vende pañales, que quiere hacer el lanzamiento de un nuevo modelo de pañal y quiere concentrar el esfuerzo de su presupuesto de comunicación en personas que estén interesados en temas de infantiles o gente que tenga hijos pequeños. Entonces, puede encontrar si hay alguna otra empresa que haya puesto este tipo de información dentro del espacio de datos, podrían acceder a esos segmentos para luego utilizarlos en sus campañas de publicidad digital e impactar, seleccionarlos como público objetivo e impactar únicamente con sus anuncios a gente que se encuentre en esta situación. Otro tipo de casos de uso, no sé si conocéis, pero la mayor parte de las grandes cadenas de supermercados pues comparten con la empresa Nielsen los datos sobre cuánto venden en cada una de las categorías de productos y con esa información agregada de todos los players, Nielsen hace una especie de benchmark, un estudio de mercado y les dice a cada uno de ellos en qué posición se encuentran con respecto al conjunto del sector y cuál es su comportamiento teniendo en cuenta todo lo que están haciendo el resto de players. Pues en este caso esta plataforma permitiría también ese tipo de servicios. Si varios miembros del mismo sector se ponen de acuerdo y quieren compartir los datos de una manera segura, se podría generar este servicio en el que luego cada uno de ellos pues, recibiese una visión sobre cómo se encuentra en comparación con el conjunto del sector. Otra opción, otro caso de uso, pues dos empresas que se ponen de acuerdo para compartir sus datos y poder realizar ventas cruzadas de sus productos y servicios a los clientes de ambas o incluso sacar paquetes de productos que puedan ser interesantes para sus clientes. Un ejemplo sería una librería por un lado y una escuela de idiomas por otro, pues tienen público objetivo común, con necesidades comunes y puede haber gente que esté dentro de la academia recibiendo cursos de inglés o de cualquier idioma, pero que no esté comprando material en la librería, pues ahí podría haber una oportunidad de venta cruzada entre ambas empresas. También pues, poder acceder y realizar estudios de mercado para saber cuáles son los intereses o los hábitos de compra de las personas que residen en determinada zona geográfica o incluso el espacio está pensado para que empresas que no tengan mucha madurez ni digital ni analítica, pero que sí tengan datos,
puedan aprovechar el espacio sin compartir los datos con ninguna otra empresa para un uso propio. Puede ser un lugar donde almacenar los datos, donde aprovechar los servicios que otras empresas ofrezcan dentro del espacio de datos para poder analizarlos, para poder visualizarlos, incluso para poder conectarlos con los canales de activación y poder sacar partido a sus datos, pues sin necesidad de tener un conocimiento experto o sin necesidad de hacer inversiones propias o para plataformas propias. Y bueno, pues con esto termino. Simplemente animaros a que si estáis interesados, pues podáis traer vuestros datos a nuestro espacio de datos. Y bueno, pues como han estado comentando durante la sesión de hoy, además pues va a haber facilidades por parte del Ministerio con estas ayudas y todos los costes que puedan estar derivados se van a poder aprovechar de este tipo de subvenciones. Y no, quedo también a vuestra disposición para responder cualquier tipo de pregunta y profundizar en cualquier aspecto en el que estéis interesados. Estupendo. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Creo que es interesante también porque has hablado bastante realmente de negocio, que es una de las cosas que se está diciendo bastante en este tipo de convocatorias, realmente que haya algún problema a solucionar y que haya algún beneficio real de estos espacios de datos. Estamos muy pasados del tiempo, no sé si tenemos tiempo de responder algunas preguntas. Me imagino que sobre todo por parte del Ministerio. Javier, tenéis un poquito más de tiempo. ¿Deseas comentar alguna o si no te pregunto yo, que tengo unas cuantas también? Estás muteado. Ahora sí se me oye. Creo que hemos estado contestando ya unas cuantas de las preguntas. Si quieres hacer tú una selección y me preguntar la que tú consideres. Bueno, yo hay alguna que, de hecho, una me la hacía Marta, creo que era ayer, aquí presente, Marta Sánchez Bret, y era un poco que lo has avanzado un poco, pero la duda que tenemos es respecto al kit digital. Claro, hay muchos espacios de datos de estos que realmente tienen tiempo hasta junio del 26. No sé qué percepción tenéis vosotros de si el kit digital sale ahora enseguida, si realmente habrá ya una masa crítica de espacios a los cuales conectarse. Por eso también encuentro interesante casos como el de ellos, que ya están animando a que haya quien se pueda conectar a sus espacios de datos. Claro, el kit de espacio de datos, que es uno más del grupo KIT, está destinado a que las empresas conecten a esos espacios de datos. Ya comentaba que esta convocatoria va a salir un poquito más retrasada en el tiempo para dar tiempo también a estos proyectos a por lo menos iniciarse. Ya tendremos los proyectos que se han concedido en la primera fase, en la primera convocatoria. También habrá opciones también a conectarse a otros espacios de datos. No estará limitado solo a los espacios de datos que estén financiados Que con pueden estas ser convocatorias. preexistentes o que no hayan tenido este tipo de Incluso los subvención. espacios comunes europeos también podrán conectarse a ellos. Por lo tanto, hay una serie de espacios de datos que ya están creados. Esperamos que muchos también es una motivación, ¿no? Para que empiecen rápido a manejar, a crear estos proyectos para que puedan captar a todos estos participantes. Estupendo. También es importante que va a estar abierto como ventanilla abierta durante muchísimos meses. O sea que Cierto. En fin, que no estamos hablando de una concurrencia competitiva, es concurrencia no competitiva y va a estar disponible por lo menos hasta finales de 2025. Con lo cual, si se consumen los fondos, pues será maravilloso y si no, pues sí, pero habrá oportunidades para incorporar nuevas participantes. Yo he hecho un cálculo muy rápido. Hablabais de 127 millones de euros y en torno a 2.000 empresas. Pues la división sale fácil, ¿no? No sé si está previsto que se mueva. Salen 73.000 euros por empresa. ¿Está previsto que se mueva más o menos por ahí o todavía no se puede Bueno, lanzar? está hecho para hacer una prueba, un test de agudeza de cálculo matemático, pero no es puramente estimativo. No. Vale. Bueno, pronto lo sabremos, supongo. Sí, os decía que está en fase de definición todos los detalles de esta convocatoria y ese es uno de los puntos que todavía no está cerrado. Estupendo. Otra pregunta que sí que ha salido, pero no he sido capaz de ver si estaba contestado o no, y creo que afecta también a Marta y a Luis aquí presentes, y entiendo que como esta convocatoria, hablo de la de demostradores,
digamos, es una segunda edición porque ya salió una esta primavera. Los que ya han sido beneficiarios pueden optar otra vez hasta el límite de 10 millones de euros o, digamos, se complementa con lo que ya obtuvieron. No sé si me explico. Convocatorias son independientes. Vale, empiezan de cero. Es de beneficiario por convocatoria, no por programa. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta que tuvierais seleccionada vosotros, Javier, o que deseéis remarcar especialmente. ¿Tenía yo por aquí alguna? Pero que la lista es tan larga. Si preguntaban por... Javier, perdona, respecto a si se pueden presentar, evidentemente se pueden presentar, pero hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de doble financiación. Entonces, Claro. en fin, creemos que igual no es, salvo que haya realmente un proyecto que sea bastante singular y que sea diferencial respecto a lo que ya se ha financiado, o sea, digamos, habrá que tener muchas precauciones, porque en este caso Lógico. generaría un reintegro. Sí, incluso me imagino por efecto incentivador, porque son cosas que ya están comenzadas. Entiendo aquí lo que de verdad tiene más sentido es que se presenten quien se presente para añadir casos de uso a estos espacios ya existentes, ¿no? Esa sería la fórmula más lógica. En este caso sí, pero separando claramente los costes de partida y los costes incrementales. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna otra vosotros. Si no, me están indicando, es que estamos muy pasados de tiempo. Vamos a ir terminando. ¿Vale? Queríamos acabar a la media, ya son las 6 menos cuarto. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que han sido unas presentaciones bastante claras. Animar a todo el mundo que tenga un posible proyecto, pues que contacte a través de la Sedia o si quieren asesoramiento más genérico a través de nosotros, de Acció. Estamos todos para apoyar y para ayudar a que salgan proyectos buenos y a que los proyectos buenos se financien, que para eso están estas convocatorias. Nada más. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias. Hasta luego.